¿De verdad creíste que podrías venir a la oficina de contabilidad más prestigiosa de Bogotá, un templo de números y secretos bien guardados, a jugar al héroe de la ética, Jonás? Eres un idealista patético, y usted, don Almir, con todo respeto, un anciano iluso por confiar en los cuentos de un recién llegado que solo busca protagonismo. Aquí las cosas se hacen a nuestra manera, y si no les gusta, la puerta está más que abierta. De hecho, para ti, Jonás, ya está de par en par. Estás despedido. Y dudo mucho que alguien más en este sector quiera tocar a un soplón como tú con un palo de 10 metros. Es una lástima, porque eres bueno con los números, pero pésimo entendiendo el mundo real. Antes de empezar, dime en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. El eco de aquellas palabras, crudas y cargadas de veneno, se aferraba a las paredes de la oficina, vibrando en el aire denso y pesado como una sentencia. Jonás, con la espalda tan recta como su conciencia, sintió el golpe no solo en el pecho, sino en cada fibra de su ser. No era solo el despido, era la humillación pública, la burla apenas velada que se extendía como una mancha de tinta invisible, pero ineludible, sobre su reputación. Sus ojos, habitualmente vivaces detrás de unas gafas de montura fina, se oscurecieron con una mezcla de ira contenida y una profunda tristeza. A su lado, don Almir, un hombre de 70 y tantos años, con el cabello blanco y la piel surcada por el tiempo, pero la mirada aún nítida y penetrante, apretó los labios en una línea fina. Había acudido a la oficina de Jonás en busca de asesoramiento para una inversión, y sin querer se había convertido en testigo y víctima indirecta de una verdad incómoda que Jonás había desenterrado. Jonás nunca había sido un hombre de grandes ambiciones en el sentido material. Su pasión radicaba en la pulcritud de los números, en la fría lógica que regía el mundo financiero, en la belleza de un balance cuadrado y una contabilidad transparente. Para él, un contador era un guardián, un centinela de la verdad económica. El estado emocional en el que se encontraba en ese preciso instante era un torbellino de emociones contradictorias. La indignación ardía, pero debajo de ella, un frío y punzante miedo comenzaba a instalarse. Miedo por el futuro incierto, por la etiqueta de soplón, que ahora lo acompañaría como una sombra, por la posibilidad de que su vocación, su única habilidad real, le fuera arrebatada. La oficina, con sus muebles de caoba pulida y sus estantes repletos de volúmenes empastados, que hasta hacía unos minutos había sido un símbolo de su ascenso profesional en la firma Contables del Valle, ahora se sentía como una jaula de oro de la que acababa de ser expulsado. El aroma a café recién hecho que solía reconfortarlo, ahora olía a amargura. La voz de su jefe, el señor Restrepo, aún resonaba en sus oídos, una voz grave y autoritaria que había usado para construir un imperio y ahora para desmantelar la vida de Jonás. Restrepo, un hombre corpulento de mirada gélida y una sonrisa que rara vez alcanzaba sus ojos, era el epítome del éxito en Bogotá, implacable, astuto y, como Jonás acababa de descubrir, desprovisto de escrúpulos. Había sido él quien, con una frialdad calculada, había pronunciado la sentencia. A su lado, la señorita Elena, la jefa de recursos humanos, una mujer de expresión pétrea y un moño tirante, había sentido con una comprensión silenciosa, como si lo que acababa de ocurrir fuera un trámite rutinario, una pequeña mota de polvo que se eliminaba sin esfuerzo. Don Almir, por otro lado, era un contraste total. Sus manos, aunque ancianas, eran fuertes, y sus ojos transmitían una calidez que había atraído a Jonás desde su primer encuentro. Había llegado a la firma buscando a un contador de confianza para revisar unas cuentas complejas de una finca familiar. Fue durante esa auditoría que Jonás, meticuloso hasta la obsesión, comenzó a notar patrones extraños, discrepancias que apuntaban a un esquema de desvío de fondos orquestado por los socios principales de Contables del Valle, incluyendo al propio Restrepo. El fraude era sutil, sofisticado, diseñado para pasar desapercibido en auditorías superficiales. Pero Jonás no era superficial. Su ética profesional era un faro inquebrantable
insoportable. No podía ignorarlo, no podía ser cómplice. El conflicto central se había materializado en el momento en que Jonás, en lugar de cerrar los ojos y seguir adelante como tantos otros en la firma, decidió presentar un informe detallado a la junta directiva, exponiendo las irregularidades con pruebas irrefutables. Ingenuo quizás, al pensar que la verdad prevalecería en un mundo donde el poder y el dinero a menudo dictan las reglas. Las apuestas eran altas. A corto plazo, la pérdida de su empleo y, con ello, su sustento en una ciudad costosa como Bogotá. A largo plazo, el temor de ser marginado del sector financiero, de ver su carrera truncada antes de siquiera despegar por completo. La sensación de injusticia era un nudo en el estómago, un peso que oprimía su pecho. Se sentía como si hubiera gritado la verdad en una habitación llena de sordos, o peor aún, de cómplices que preferían la cómoda mentira. El aroma a cera pulida y papel viejo en la oficina, que antes le era familiar y reconfortante, ahora le sofocaba. Un recordatorio de un mundo que había creído suyo y que ahora lo escupía sin miramientos. La luz de la tarde que se filtraba por las ventanas de cristal opaco parecía teñirse de un gris ceniza, reflejando el paisaje desolado de su futuro inmediato. El silencio que siguió a la partida de Restrepo y Elena fue aún más ensordecedor que sus palabras. Jonás se quedó de pie, inmóvil, observando la puerta cerrada como si esperara que las palabras de su jefe se retractaran mágicamente. Pero no lo hicieron. La realidad era un golpe seco, contundente. Don Almir se acercó a él, colocando una mano arrugada y firme sobre su hombro. El gesto era un ancla en la tormenta que Jonás sentía en su interior. «Jonás», dijo don Almir, su voz un susurro ronco pero lleno de autoridad. «Lo siento, no debió haber pasado». Jonás negó con la cabeza, una risa amarga escapándose de sus labios. «No, don Almir, yo lo siento por haber creído que la integridad tenía algún valor en este lugar. Lo siento por haberlo arrastrado a usted a esto». «No me arrastraste a nada», replicó el anciano, su mirada fija en los ojos de Jonás. «Me abriste los ojos, me ayudaste a ver lo que otros ocultaban, y por eso, joven, te estoy agradecido, muy agradecido». La gratitud de don Almir era un bálsamo, pero no curaba la herida abierta del despido. Jonás recogió sus pocas pertenencias de su escritorio, un marco con una foto de sus padres, un bolígrafo de la suerte, una taza de café con una cita inspiradora que ahora sonaba irónica. Cada objeto parecía pesar el doble, cargado con el simbolismo de una vida profesional que se desmoronaba. El sonido de los teclados de sus excompañeros de fondo, el murmullo de las conversaciones que se reiniciaban cautelosamente, todo le parecía un eco distante, un mundo al que ya no pertenecía. La luz fluorescente del techo zumbaba con una monotonía que antes ignoraba, pero que ahora le taladraba los oídos, amplificando el vacío que sentía. El aire acondicionado, siempre un poco frío, parecía ahora helar hasta los huesos. Jonás sentía la mirada furtiva de algunos de sus compañeros, mezclada con curiosidad y alivio de no ser ellos los señalados. Otros, sin embargo, evitaban su mirada, quizá por vergüenza, quizá por miedo a ser asociados con él. Salió de la oficina con don Almir, la pesada puerta de cristal de la firma cerrándose a sus espaldas con un sonido final, como un telón que cae. Bogotá, con su tráfico incesante y su bullicio característico, lo recibió con una indiferencia brutal. La avenida Chile, con sus edificios corporativos imponentes, sus cafés de moda y sus tiendas de lujo, parecía burlarse de su nueva condición de desempleado. El cielo capitalino, casi siempre cubierto por un manto de nubes grises, reflejaba a la perfección el paisaje interior de Jonás. La humedad en el aire se sentía pegajosa, y el ruido de los claxones y los buses le golpeaba con una fuerza inusual, aturdiéndolo. Los días que siguieron fueron un descenso lento y doloroso. Jonás se encontró sumido en una rutina de búsqueda de empleo que rápidamente se transformó en una odisea frustrante. Su currículum, antes impecable, ahora parecía
parecía tener una marca invisible que alejaba a los posibles empleadores. Las llamadas de reclutadores se volvían escasas, las entrevistas inexistentes. El sector financiero de Bogotá era un círculo cerrado, y la noticia de su incidente en Contables del Valle se había extendido como un reguero de pólvora. El estigma de ser un soplón era una condena silenciosa pero efectiva. Se pasaba las mañanas frente al computador, enviando hojas de vida, ajustando cartas de presentación, intentando borrar la sombra de su pasado reciente. Pero en cada rechazo, en cada silencio, escuchaba de nuevo la voz de Restrepo, sentenciándolo. Las tardes las dedicaba a caminar por los parques, a observar a la gente, a intentar encontrar alguna señal, algún consuelo en la monotonía de la vida cotidiana. El parque de la 93, usualmente vibrante con el murmullo de conversaciones y el tintineo de copas, ahora le parecía un escenario ajeno, un recordatorio de la vida que se le escapaba. El olor a pasto recién cortado y el tenue aroma a cigarrillo de los transeúntes se mezclaban con el sutil perfume de la desesperación que empezaba a invadirlo. La soledad se hizo su compañera. Sus amigos, compañeros de universidad y de trabajo, se distanciaron gradualmente. Algunos por incomodidad, otros por miedo a ser relacionados con alguien problemático. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las invitaciones cesaron. Jonás entendió que en el mundo corporativo la lealtad a la institución, aunque corrupta, era más valorada que la lealtad a la verdad. La amargura se instaló en su corazón como una piedra pesada. Se sentía traicionado no solo por sus antiguos jefes, sino por el sistema mismo. Los ahorros comenzaron a mermar a un ritmo alarmante. La presión económica se sumó a la carga emocional. El pequeño apartamento que alquilaba en Chapinero Alto, con sus vistas parciales a los cerros orientales, se convirtió en su refugio y su prisión. La humedad constante de Bogotá, que antes apenas notaba, ahora calaba en sus huesos, acentuando la sensación de frío y desamparo. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas, que antes le parecía melancólico y romántico, ahora le sonaba a un lamento incesante, un eco de sus propios pensamientos. Miraba los cerros, majestuosos y verdes, envueltos en la neblina, y se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa misma majestuosidad en su propia vida. En esos momentos de profunda introspección, Jonás se debatía. ¿Había hecho lo correcto? ¿Valía la pena haber sacrificado todo por un principio? La respuesta, en lo más profundo de su ser, siempre era sí. No podía vivir con la conciencia de haber sido cómplice de un fraude. Su ética era su columna vertebral, y romperla habría significado romperse a sí mismo. Pero la certeza moral no llenaba el estómago ni pagaba el alquiler. Don Almir fue el único que mantuvo contacto. Lo llamaba regularmente, se interesaba por su estado, le ofrecía palabras de aliento y, en ocasiones, le invitaba a almorzar. Esos almuerzos, en pequeños restaurantes tradicionales del centro de Bogotá, eran los únicos oasis en el desierto de Jonás. El anciano, con su sabiduría tranquila, escuchaba sin juzgar, ofrecía consejos prácticos y le recordaba a Jonás el valor de su acción. La integridad, Jonás, es un tesoro más valioso que cualquier fortuna, le había dicho don Almir una tarde, mientras compartían un ajiaco humeante. No todos la entienden, y muchos la temen, pero nunca te arrepientas de tenerla. Las palabras de don Almir eran un bálsamo, pero la realidad era terca. El calendario avanzaba, y el horizonte de Jonás seguía cubierto de nubes. Había llegado incluso a considerar trabajos fuera de su campo, cualquier cosa que le permitiera sobrevivir. La idea de empezar de cero, de abandonar años de formación y experiencia, era desalentadora. Imaginaba su vida como un sendero que se bifurcaba bruscamente, llevándolo por un camino pedregoso y desconocido, lejos de la autopista bien pavimentada que había creído seguir. Sentía la frustración acumulándose en su pecho, una presión constante que a veces le impedía respirar con normalidad. El sabor del café por las mañanas se había vuelto insípido, y los colores de la ciudad, antes tan vibrantes, ahora parecían
parecían desaturados, como si una capa gris se hubiera posado sobre todo. Una tarde, mientras revisaba los clasificados, un anuncio llamó su atención: contador para pequeña empresa familiar. La oferta era modesta, muy por debajo de sus expectativas anteriores, pero la desesperación comenzaba a ganar terreno a su orgullo. Decidió intentarlo. La entrevista fue en un pequeño local en el barrio La Soledad, un lugar modesto, lejos de los rascacielos financieros. La dueña, una mujer amable y de mediana edad llamada Clara, lo recibió con una sonrisa genuina. Durante la conversación, Jonás sintió una punzada de vergüenza al tener que explicar los motivos de su salida de Contables del Valle. No mintió, contó la verdad, atenuando los detalles más escabrosos, pero dejando claro que su despido había sido por denunciar irregularidades. Clara escuchó con atención, sin interrumpir. Al final, después de un largo silencio, dijo: Jonás, aprecio tu honestidad. En este negocio, la confianza es lo más importante. Y francamente, prefiero a alguien que defienda lo correcto, aunque eso le cueste, que a alguien que se venda por un puesto. Empiezas el lunes. La noticia fue un pequeño rayo de sol en la oscuridad. El sueldo era apenas suficiente para cubrir sus gastos básicos, pero era un inicio, una oportunidad de reconstruir. Jonás sintió un alivio inmenso, como si un peso gigantesco se hubiera desprendido de sus hombros. La pequeña empresa de Clara se dedicaba a la importación y exportación de artesanías, un mundo muy diferente al de las grandes corporaciones, pero Jonás se adaptó rápidamente. Disfrutaba de la sencillez del trabajo, de la honestidad de Clara y de la posibilidad de aplicar sus conocimientos en un entorno donde su ética era valorada. Los sonidos del taller, el tintineo de los metales, el suave roce de las telas, eran una música diferente, más auténtica que el zumbido de los ordenadores en su antigua oficina. El aroma a madera, a tintes naturales y a café casero le recordaban una conexión con la tierra que había olvidado. Pasaron los meses, luego los años. Jonás encontró una estabilidad precaria, pero gratificante. Se había ganado la confianza de Clara y de sus pocos empleados. Aunque el fantasma de su pasado en el sector corporativo a veces lo visitaba, ya no lo consumía. Había aprendido a vivir con menos, a valorar lo esencial. Su relación con Don Almir se mantuvo sólida, casi paternal. El anciano, ya muy mayor, seguía visitándolo de vez en cuando, y sus conversaciones eran siempre un bánalo de sabiduría y una reafirmación del valor de la integridad. Don Almir, a su vez, continuaba con sus negocios y sus inversiones, siempre con la discreción que lo caracterizaba. Jonás, en sus visitas, notaba el paso del tiempo en el anciano, sus movimientos más lentos, su voz más débil, pero su espíritu permanecía intacto. El mundo exterior, con sus intrigas y su carrera desenfrenada por el dinero, parecía cada vez más distante. Una película en blanco y negro frente a la vibrante paleta de colores de su nueva realidad. Un día, sin embargo, la rutina de Jonás se vio interrumpida por una llamada inesperada. No era de Don Almir, sino de un bufete de abogados. La voz al otro lado de la línea era formal y grave. Señor Jonás Castro, dijo la abogada con una dicción perfecta, lamentamos informarle que nuestro cliente, el señor Almirio Valencia, ha fallecido. El mundo de Jonás se detuvo. Don Almir había sido un pilar en su vida, una figura paterna y un mentor silencioso. La noticia lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Un nudo de tristeza se formó en su garganta. Aunque sabía que la edad de Don Almir lo hacía vulnerable, la noticia nunca deja de ser un shock cuando llega. Los recuerdos de sus almuerzos, de sus conversaciones, de su apoyo incondicional lo invadieron. Sintió un vacío repentino, una ausencia que ya no podría ser llenada. La oficina de Clara, con su habitual bullicio, parecía silenciarse en deferencia a su dolor. El aroma a café se mezclaba con el vago olor a papel viejo de los libros de contabilidad, y ambos se tornaban sombríos. El señor Valencia, continuó la abogada,
después de una breve pausa. Le ha dejado una parte de su herencia. Necesitamos que se presente en nuestras oficinas para la lectura del testamento. La última frase de la abogada fue como un eco lejano, casi inaudible. Jonás apenas pudo procesarla. La palabra herencia flotaba en el aire, surrealista, inverosímil. ¿Don Almir le había dejado algo? ¿Por qué? La confusión se mezcló con el dolor, creando un torbellino de emociones. Colgó el teléfono, sintiendo un leve temblor en las manos. Miró por la ventana, hacia los cerros que se alzaban imponentes sobre la ciudad, y se preguntó si aquella noticia, en medio de su duelo, era una señal, un giro inesperado del destino. La tenue luz del sol que se filtraba entre las nubes parecía un presagio incierto, tiñendo el horizonte de tonos dorados y grises. Dime en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. Dale me gusta y comparte con alguien a quien le gusten las historias emocionantes. La noticia de la muerte de Don Almir y la subsiguiente revelación de una herencia dejó a Jonás en un estado de perplejidad y profunda tristeza. Los días que siguieron fueron un limbo emocional, una mezcla de duelo por la pérdida de un amigo y mentor, y una creciente curiosidad, casi incredulidad, ante el giro inesperado de los acontecimientos. La atmósfera en la pequeña oficina de Clara se volvió un poco más densa, cargada de la sombría realidad de la muerte. Jonás, aunque trataba de mantener la compostura, sentía el peso de la ausencia de Don Almir en cada pensamiento, en cada tarea. Los sonidos habituales, el tintineo de las máquinas de coser de las artesanas, el murmullo de las conversaciones de Clara con los proveedores, todo parecía amortiguado, distante. El día de la lectura del testamento llegó con una lluvia fina y persistente, típica de Bogotá, que parecía lavar las calles y el alma de la ciudad. El bufete de abogados, ubicado en el norte, era un edificio moderno, de cristal y acero, muy diferente a la oficina acogedora de Clara, y le recordaba a los lugares donde había trabajado antes de su caída en desgracia. El olor a papel nuevo, a tinta y a pulcritud corporativa llenaba los pasillos, un aroma que solía asociar con la ambición y la frialdad. Jonás se sintió un poco incómodo, vestido con su mejor traje, que ya mostraba signos del paso del tiempo y de su vida más modesta. Sus pasos resonaban en el mármol pulido, cada eco amplificando su nerviosismo. En la sala de reuniones, una mesa larga de caoba brillante dominaba el espacio. Sentados ya estaban dos personas que Jonás reconoció vagamente de las visitas de Don Almir. Un hombre de unos 50 años, de expresión severa y vestimenta impecable, que se presentó como el sobrino de Don Almir, Eduardo Valencia, y una mujer mayor, delgada y con un aire de resignación, que era la hermana de Don Almir, Sofía. El ambiente era tenso, cargado de expectativas y de un duelo mal disimulado, más centrado en la materialidad que en la pérdida. Los ojos de Eduardo se posaron en Jonás con una mezcla de curiosidad y desdén, un brillo calculador que le era familiar del mundo corporativo que había dejado atrás. Sofía, por su parte, le ofreció una sonrisa triste y apenas perceptible. La abogada, una mujer de unos 40 años, de voz clara y porte profesional, tomó asiento en la cabecera de la mesa. Abrió una carpeta de cuero negro y comenzó a leer el testamento con una solemnidad que acentuaba el drama del momento. La voz de la abogada llenó el silencio, detallando propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Jonás escuchaba, en parte con la mente en blanco, en parte asombrado por la magnitud de la fortuna de Don Almir, algo que el anciano siempre había mantenido en estricta privacidad. Eduardo, el sobrino, asentía con una satisfacción apenas contenida cada vez que se mencionaban bienes que, evidentemente, esperaba que fueran suyos. Sofía, la hermana, escuchaba con un aire de melancolía, como si la lectura le recordara la fragilidad de la vida. El sonido de la lluvia contra los ventanales era un acompañamiento lúgubre, rítmico. Finalmente, la abogada llegó a la sección que concernía a Jonás. Hizo una pausa dramática, ajustándose las gafas. Y por último, comenzó la abogada levantando la vista para mirar a Jonás directamente. En un acto de profunda gratitud y reconocimiento por su inquebrantable integridad y su valiosa asistencia en un momento crítico, el señor Almirio Valencia lega a Jonás Castro
Castro, el 25% de su patrimonio total. Un silencio atronador cayó sobre la sala. Jonás sintió un mareo, una súbita pérdida de aire. ¿25%? Era una cifra astronómica. No podía ser. Miró a Eduardo, cuyo rostro se había transformado en una máscara de incredulidad y furia. Sofía, por su parte, pareció más sorprendida que molesta. Sus ojos se abrieron ligeramente. El brillo calculador en los ojos de Eduardo se había convertido en una llama de rabia contenida. Sus puños, Jonás notó, estaban apretados bajo la mesa. ¿Qué?, exclamó Eduardo, rompiendo el silencio con una voz que crecía en volumen. Esto es un disparate. ¿Quién es este hombre? Es un don nadie, un simple contador que mi tío conoció hace unos años. Debe haber un error. Esto es una manipulación. La abogada levantó una mano imperturbable. El testamento es claro, señor Valencia. Fue redactado hace 3 años, en plena facultad mental del señor Almirio Valencia, y está debidamente notariado y firmado con todos los requisitos legales. Además, el señor Valencia dejó una carta adjunta explicando sus motivos. La abogada extrajo una carta de un sobre y comenzó a leerla. La voz de don Almir, aunque filtrada por la abogada, pareció llenar la sala, resonando con la misma calma y sabiduría que Jonás recordaba. A mis herederos y a quien corresponda, sé que esta decisión puede parecer inusual para algunos, especialmente para aquellos que solo ven el valor en los lazos de sangre o en la conveniencia. Sin embargo, mi vida me ha enseñado que la verdadera riqueza no reside solo en lo que se acumula, sino en la calidad de las personas que encontramos en el camino y en la ética que rige sus acciones. Jonás Castro, en un momento en que mi patrimonio estaba siendo amenazado por la codicia y la falta de escrúpulos de quienes se hacían llamar profesionales, actuó con una integridad y una valentía que pocos poseen. Él, sin deberme nada más que su servicio profesional, arriesgó su propia carrera, su sustento, para defender la verdad y protegerme de un fraude. Lo hizo a sabiendas de las consecuencias, y por ello fue castigado por un sistema corrupto. Yo fui testigo de su injusticia, y me prometí que su sacrificio no sería en vano. Su honestidad me salvó de una ruina potencial, y más importante aún, me restauró la fe en la bondad humana. Esta herencia es mi forma de agradecerle, de recompensar una virtud que rara vez es premiada en este mundo. Es un acto de justicia, un reconocimiento a un hombre de principios inquebrantables. Espero que esta decisión sea respetada y que sirva como recordatorio de que hacer lo correcto, aunque el camino sea arduo, siempre encuentra su recompensa. La voz de la abogada se detuvo. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente, cargado de la resonancia de las palabras de don Almir. Jonás sentía un nudo en la garganta, sus ojos húmedos. No era solo el dinero, era la validación, el reconocimiento de su sacrificio, la confirmación de que no había estado equivocado. Las palabras de don Almir eran un bálsamo para su alma, una caricia que curaba las heridas de años de injusticia y desprecio. La imagen del anciano sonriente, con su mirada bondadosa, se dibujó en su mente. Eduardo, el sobrino, estaba lívido. Se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. Esto es una farsa. Mi tío estaba senil, influenciado. Impugnaré este testamento. Haré todo lo que esté en mi poder para que este advenedizo no vea un solo centavo de lo que es legítimamente nuestro. La abogada miró a Eduardo con calma. Tiene todo el derecho de impugnar, señor Valencia, pero le advierto que el testamento es sólido y la carta de su tío refuerza su voluntad. Además, tengo pruebas de los fraudes que Jonás Castro denunció, lo que valida el momento crítico al que su tío se refiere. Las palabras de la abogada detuvieron a Eduardo en seco. Su rostro se descompuso aún más. Sabía que la abogada no estaba mintiendo. El asunto del fraude era un secreto a voces en ciertos círculos, y su tío, con su astucia característica, había anticipado una posible impugnación. Jonás, por su parte, se mantuvo en silencio,
silencio, absorbiendo cada palabra, cada detalle. La justicia finalmente había llegado, envuelta en la generosidad de un hombre que había visto más allá de las apariencias. Sentía una oleada de emociones, desde la tristeza por don Almir hasta una profunda gratitud y una especie de asombro ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. El mundo, que le había dado la espalda, ahora le ofrecía una segunda oportunidad, una compensación inimaginable. Los trámites legales, como era de esperar, fueron complejos y prolongados. Eduardo cumplió su amenaza e impugnó el testamento, arrastrando a Jonás a un laberinto de audiencias, documentos y declaraciones. Pero la voluntad de don Almir era inquebrantable y la abogada del bufete era una profesional formidable. Las pruebas de la integridad de Jonás, junto con la lúcida explicación de don Almir en su carta, prevalecieron. Después de casi un año de batallas legales, el tribunal falló a favor de Jonás. La herencia era suya. La magnitud de la fortuna de don Almir era mucho mayor de lo que Jonás había imaginado. El 25% de su patrimonio lo convertía de la noche a la mañana en un hombre acaudalado. No era millonario, pero tenía una suma que le garantizaba una vida de comodidad y la libertad de perseguir sus sueños sin las ataduras de la necesidad económica. La noticia se extendió rápidamente, esta vez con una connotación muy diferente. De soplón y problemático, Jonás pasó a ser el contador honesto que recibió una herencia millonaria. La ironía no se le escapó. Con la herencia asegurada, Jonás comenzó a planificar su futuro. Lo primero que hizo fue buscar a Clara. Clara, le dijo, con una sonrisa sincera, gracias por darme una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Nunca lo olvidaré. Clara, sorprendida por la noticia, lo abrazó con lágrimas en los ojos. Siempre supe que eras un buen hombre, Jonás. Me alegro mucho por ti. Jonás no olvidó a sus verdaderos amigos. Invirtió una parte de su herencia en la empresa de Clara, ayudándola a expandirse y a asegurar un futuro próspero para ella y sus empleados. También hizo donaciones anónimas a varias fundaciones que apoyaban la ética profesional y la transparencia en el sector público. Sentía que era su deber honrar el legado de don Almir, utilizando la fortuna no solo para su beneficio personal, sino para el bien común. El aroma a madera y tintes en la tienda de Clara, ahora mezclado con el sutil perfume de un futuro prometedor, le resultaba más dulce que nunca. Los sonidos de la actividad, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las cajas, todo era música para sus oídos. El siguiente paso, el más importante para él, fue abrir su propia firma contable. No quería una gran corporación, ni un imperio financiero. Quería un lugar donde la ética, la transparencia y la integridad fueran los pilares fundamentales. Llamó a su firma Faro Contable, un nombre que evocaba la luz que don Almir había sido para él y la guía que él quería ser para sus clientes. Alquiló una oficina modesta pero elegante en una zona tranquila de Bogotá. El espacio, con sus grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y sus paredes de un tono crema suave, le transmitía paz. El olor a café y a papel nuevo era ahora un aroma de esperanza y nuevos comienzos. Contrató a un pequeño equipo de jóvenes contadores a quienes les inculcó sus principios. Les habló de don Almir, de la importancia de la integridad, de que los números no eran solo cifras, sino historias de vidas y de esfuerzos. La voz de Jonás, antes a veces titubeante, ahora resonaba con la autoridad y la convicción de quien ha pasado por el fuego y ha salido fortalecido. Sus pensamientos internos eran un coro de gratitud. Gratitud por don Almir, por Clara, por la vida misma que le había dado una segunda oportunidad. Sentía la responsabilidad de honrar la confianza que se le había brindado, de ser un ejemplo de que la rectitud, al final, sí tiene su recompensa. El arco de su personaje se había completado. De víctima de la corrupción, de un hombre marginado y desesperado, Jonás se había transformado en un empresario exitoso, un referente de ética y un benefactor discreto. La cicatriz de la humillación aún estaba allí, pero ahora era una marca de batalla, un recordatorio de la fuerza de su carácter. No guardaba rencor, entendía que Restrepo y su gente eran parte de un sistema que él no podía cambiar.
cambiar solo, pero sí podía construir un pequeño rincón donde las cosas se hicieran de otra manera. Su firma, Faro Contable, creció lentamente, pero con una reputación impecable. Los clientes llegaban atraídos por la honestidad y la transparencia que Jonás ofrecía. No eran los grandes corporativos de antes, sino empresarios medianos, familias, fundaciones, personas que valoraban la confianza por encima de todo. Jonás encontró una satisfacción profunda en su trabajo, una alegría que iba más allá del dinero. Cada balance cuadrado, cada auditoría limpia, era un pequeño triunfo, un homenaje silencioso a Don Almir. Los sonidos de los teclados de sus jóvenes contadores, el murmullo de las consultas, el aroma del café recién hecho, todo era música en su nueva oficina. Un día, mientras revisaba unos documentos antiguos de Don Almir que le habían entregado sus abogados, encontró una pequeña caja de madera oculta en el fondo de un cajón. Dentro había una fotografía en blanco y negro de Don Almir de joven, con una sonrisa amplia y sincera y una nota manuscrita. La letra era la del anciano, un poco temblorosa por la edad, pero clara. Jonás, si estás leyendo esto, significa que el destino ha jugado su parte. Espero que hayas encontrado tu camino y que esta pequeña ayuda te sirva para construir un futuro digno de tu espíritu. Nunca olvides que la verdadera riqueza no se cuenta en números, sino en la paz de la conciencia y en el respeto que te ganas. Te dejo un encargo final. Sé un faro para otros y para ti mismo. Con cariño y gratitud, tu amigo, Almir. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Jonás. Las palabras de Don Almir eran un regalo final, un mensaje del más allá que confirmaba la profundidad de su conexión. La fotografía del joven Almir sonriéndole desde el pasado, el aroma a papel viejo y a un recuerdo dulce, lo envolvieron en una ola de emotividad. Había sido despedido por hacer lo correcto, por ser un hombre de principios en un mundo que a menudo los despreciaba. Pero la vida, a través de la generosidad de un hombre sabio, le había devuelto mucho más de lo que le había quitado. Le había devuelto la fe en la justicia, la oportunidad de reconstruir su vida sobre cimientos sólidos y sobre todo la profunda satisfacción de saber que había honrado su propia verdad. Jonás cerró la caja con la foto y la nota, sintiendo el peso de la gratitud en sus manos. Miró por la ventana de su oficina hacia la vibrante Bogotá que se extendía bajo el cielo gris y sonrió. El ruido del tráfico, el murmullo de la ciudad, el aroma a café de la calle, todo parecía ahora parte de una sinfonía, una melodía de resiliencia y esperanza. Su vida había sido una prueba, un viaje a través de la oscuridad de la injusticia, pero había encontrado la luz, no solo en la herencia inesperada, sino en la reafirmación de su propio valor y en la construcción de un legado de integridad. Había sido un largo camino, pero cada paso, cada desafío, lo había llevado a este momento de profunda paz y propósito. La historia de Jonás Castro, el contador que hizo lo correcto, era un testimonio silencioso de que, incluso en los tiempos más oscuros, la ética siempre encuentra su recompensa, a veces de las formas más inesperadas y milagrosas. La voz de Don Almir, aunque silenciada por la muerte, seguiría resonando en su corazón, guiándolo, inspirándolo a ser siempre un faro. Gracias por llegar hasta el final. Si esta narrativa explosiva de emociones te dejó sin aliento y transformado para siempre, dale me gusta ahora y comparte inmediatamente con alguien que adora los cuentos que cambian vidas, antes de que todo el mundo se pierda esta bomba. Dime en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia.